Hola, buenas noches. En este video vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, llevando a cabo la resolución de 3 ejercicios, los cuales se llevarán a cabo por su servidora Abigaila Damaris Márquez Lagunas y mi compañera Carla Victoria Rodríguez. Somos del grupo 504 y cursamos la materia de Física 2. Nuestra profesora es Sandra Elizabeth Ávila Cepeda. Mi nombre es Carla Victoria Rodríguez, del grupo 504. Yo voy a explicar los ejercicios 1 y 2. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Victoria Rodríguez, del grupo 504. Yo voy a explicar el primer ejercicio. Y dice, una pelota de fútbol, .37 kilogramos, es golpeada por una fuerza de 82 newtons. ¿Cuál es la aceleración que experimenta la pelota como resultado del golpe? Bueno, los datos que tenemos son la masa, que es igual a 0.37 kilogramos, la magnitud de la fuerza aplicada, que es de 82 newtons, y con esta información nos piden calcular la magnitud de la aceleración que experimenta la pelota. Para calcular lo que nos pide, vamos a usar la segunda ley de Newton, que dice la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la magnitud de su aceleración, como se muestra en la fórmula. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza y la masa del objeto, de esta expresión vamos a despejar la aceleración, que es la cantidad que nos piden calcular. La aceleración es igual a la magnitud de la fuerza entre la masa, ya que tenemos despejada esta variable. Solo vamos a sustituir los datos. Que aceleración es igual a 82 newtons entre 0.37 kilogramos. Y esto nos da un resultado de 221.6216 metros sobre segundos. ¿Por qué sobre metros sobre segundos al cuadrado? Las unidades de Newton son unidades de kilogramos por metro. Por lo tanto, las unidades de kilogramos se cancelan y solo nos quedan las unidades de metro sobre segundo. Por lo tanto, las unidades de Newton entre kilogramos, unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces la aceleración que experimenta la pelota es de 221.6216 metros sobre segundo al cuadrado. Yo voy a explicar el ejercicio 2, que dice, un tráiler de 1600 kilogramos de masa está en reposo. Si a los 8.8 segundos alcanza una rapidez de 14.77 metros sobre segundo, ¿cuál es la magnitud neta que lo impulsó? Los datos que tenemos son la masa, que es igual a 1600 kilogramos. También nos dice que el tráiler está en reposo y esto significa que su velocidad inicial es igual a 0. Nos dice que ha transcurrido un tiempo de 8.8 segundos. También tenemos la velocidad, que es igual a 14.77 metros sobre segundo. Y esta velocidad la detonamos con la letra V y su índice F. Y con esa información nos pide determinar la magnitud de la fuerza neta que impulsó al tráiler. Para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que dice la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la magnitud de su aceleración.
Lo primero vamos a calcular esta cantidad usando la siguiente ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta. Ya que conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y queremos determinar la aceleración. Y antes de sustituir los datos vamos a despejar la variable a, que es esta. Que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Ya que tenemos despejada la variable, solo tenemos que sustituir los datos, que es aceleración es igual a 14.77 metros sobre segundo entre 8.8 segundos. Esto nos da un resultado de 1.6784 metros sobre segundo al cuadrado. Pero estas unidades se reducen a lo siguiente. Lo escribimos como metros en el numerador y en segundo en el denominador. Ahora la cantidad que tenemos en el denominador la escribimos en forma de fracción, escribiendo el número 1 como denominador. Y enseguida aplicamos la ley de la herradura, que dice que la multiplicación de los extremos y la escribimos como numerador y de la fracción resultante, es decir, metro por 1, que es igual a metro, y en el denominador escribimos la multiplicación de los términos de y medio, es decir, segundo por segundo, como se muestra aquí. Que es igual a segundo cuadrado. Por lo tanto, metro entre segundo es igual a metro sobre segundo al cuadrado. Ya que hemos calculado la aceleración, solo vamos a sustituir los datos de esta expresión. Para determinar la fuerza. La fuerza neta es igual a la masa, es decir, a 1600 kilogramos, que multiplica la aceleración, que es de 1.6784 metros sobre segundo. Y nos da un resultado de 2685.44 newtons. Y eso sería todo. Gracias por su atención. El tercer problema nos dice lo siguiente. Una caja cuya masa es de 19 kilogramos se halla sobre una superficie horizontal sin fricción y es sometida a la acción de las fuerzas que indican en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 22 newtons y la fuerza F2 una magnitud de 14 newtons. ¿Qué aceleración experimenta la caja? Para resolver el siguiente problema, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un plano cartesiano, en el cual colocamos los ángulos de inclinación, los cuales son 40 grados. Ya que hemos dibujado los 40 grados, podemos cerrarlo en un rectángulo, en el cual se va a dibujar un triángulo rectángulo. Y dado este triángulo rectángulo, ahora sí podemos resolver la siguiente fórmula, que es componente en x del vector es igual a la magnitud del vector.
Si sustituimos esta fórmula nos queda componente x del vector es igual a 22 newtons por coseno de 40 grados y su resultado nos va a dar 16.85 newtons. Para el componente en y se hace la siguiente operación. Componente en y del vector es igual a la magnitud del vector por seno de 40 grados. Entonces, la sustitución quedaría así. La componente en y del vector es igual a la magnitud del vector, la cual tiene un dato de 22 newtons por seno de 40 grados. Su resultado nos va a dar 14.14 newtons. Dada esta fórmula, después tenemos que calcular lo siguiente. La fuerza de F2 se encuentra en el eje negativo, lo cual es igual a menos la magnitud del vector. Entonces, la fuerza F2 quedaría y es igual a menos 14 newtons. La fuerza 2 en el eje Y es igual a 0. Después, para calcular la aceleración, se tiene que tomar en cuenta la siguiente fórmula, que es la suma del componente X es igual a la masa. Esa sería la primera fórmula. Después la segunda fórmula es la suma del componente y esto nos da un total de 0. Dadas estas fórmulas, después tenemos que realizar lo siguiente. La fuerza Fx1 más la fuerza x2 es igual a la masa en el eje X. La aceleración es igual a la fuerza x1 más la fuerza x2 entre la masa. Si sustituimos esta fórmula nos da un igual a la aceleración en el eje X es igual a 16.85 newtons menos 14 newtons entre 19 kilogramos. Si resolvemos esta operación, tenemos un total de 0.15 metros sobre segundo cuadrados. Ese será el resultado de nuestro problema.